Alumnos de UABC que requieran sello para créditos, favor de dejar sus carnets en cabina. Muy buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales, Museo, les da la más cordial bienvenida esta tarde a la presentación del libro Entre la racialización y el olvido, la diplomacia mexicana, la agroindustria tejana y la defensa de los trabajadores agrícolas mexicanos durante el programa Bracero, 1942-1964. En breves momentos presentará su autor, el doctor Enrique García Cerci, y sus comentaristas, Arely Veloz y Josué Beltrán, a quienes les damos una cordial bienvenida a este foro universitario. Antes de iniciar, me voy a permitir leer algunos datos sobre el autor del libro que nos ocupa y sus comentaristas. Enrique García Cerci es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, maestro en Demografía por el Colegio de la Frontera Norte y licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California. Entre sus principales líneas de investigación destacan el análisis de políticas migratorias entre México y los Estados Unidos, con perspectiva histórica, haciendo énfasis sobre la influencia del racismo y los discursos de odio en la creación de dichas medidas, lo que lo ha llevado a realizar investigación documental en ambos lados de la frontera, realizando estancias de investigación en el Colegio de México y en la University of Texas en Austin. Asimismo, el doctor García Cerci se ha desempeñado como docente en diversas universidades de la frontera norte de México, entre las que destacan la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Actualmente se encuentra realizando una estancia de investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la UABC. Arely Contreras Veloz es doctora en Ciencias Antropológicas, feminista y socializada en relación a la clase obrera. Su recorrido académico se encamina a los estudios del trabajo, la derecha y la frontera en diálogo con las teorías feministas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es investigadora en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo. Contamos también con la participación del doctor en Ciencias Sociales, Josué Beltrán Cortés, subsecretario de Cultura de Baja California y coordinador general del Patrimonio y Difusión Cultural del Instituto de Cultura de Baja California. Y también se desempeña como docente de la licenciatura en Historia de la Facultad de Ciencias Sociales en esta universidad. A continuación, cedo la palabra al doctor Josué Beltrán Cortés. Listo. Muy buenas tardes. Y bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias a LIC Museo por la oportunidad de estar una vez más entre ustedes, ahora quizá con un perfil un tanto alejado del servicio público y bueno, tratando de recuperar pues la personalidad, la esencia académica. Siempre es bueno regresar a esta actividad y máxime porque se trata de la presentación del libro de un amigo, el doctor García Cerci y su servidor. Fuimos compañeros de la licenciatura en Historia en la facultad, bueno, entonces era escuela, en la entonces Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales. Era únicamente Escuela de Humanidades, eventualmente fue Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Bueno, eso, distinción que ganada gracias a un programa ahí de colaboración, un programa compartido de posgrados. Pero bueno, esa es otra historia, no viene al caso. Pero bueno, es inevitable platicar con Enrique, con el doctor García, y bueno, evocar ciertas situaciones que me es inevitable decir, ¿quién diría? ¿Quién diría? Pero pues aquí estamos y qué bueno que es a propósito de la presentación de tu libro, que bueno, pues por lo que revisé, por lo que me habías anticipado en algún momento, otras charlas en otros contextos, en otros espacios, pues significa o es tu tesis de doctorado. Y felicidades, es un material muy interesante, imperdible me gustaría decir. Y bueno, tengo un dilema, o siempre que me invitan a estos ejercicios, me quedo con la duda, con la inquietud de que hasta dónde debe uno de hablar como presentador, qué tanto decir, porque bueno, pues el protagonismo lo tiene que tener el autor.
Entonces espero que no encuentren mis comentarios parcos o injustos, porque la obra amerita mejor comentario que el que quiero compartir con ustedes, pero bueno, la inquietud es invitarlos a leer el texto del doctor Enrique García Cerci. Este texto, entre la racialización y el olvido, la diplomacia mexicana, la agroindustria tejana y la defensa de los trabajadores mexicanos durante el programa Bracero, 1942-1964, es claro desde su título. Habla justamente de lo que en él anuncia. Esto o todo a través de un libro, ya comentamos, que se desprende de su tesis para obtener el grado de doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, cuya perspectiva es, sin duda, una construida desde la historia. Los documentos a los cuales hace referencia desde la parte introductoria, pues por supuesto da fe de ello. Sin embargo, tiene cierto peso hacia lo cuantitativo. Por gráficas, cuadros, el autor no para, aunque bueno, quizás estoy exagerando, tampoco nos inunda de ellos. Manifiesto que veo un cuadro, híjole, me obligo a pensar el doble o el triple, ¿no? Pero bueno, cuestiones de perfiles. Y esto se explica justamente por eso, por el perfil en demografía que el autor posee, producto de sus estudios de maestría en el Colegio de la Frontera Norte, en el lugar en el que sí o sí, yo también hice una maestría ahí, otro perfil, pero sí o sí hablamos como sea de migración y frontera. Es, por ende, su gran especialidad, la del colegio. Así de inicio, la mirada de Enrique se perfila inevitablemente, pienso y me atrevo a decir, no sé, salvo tu mejor opinión, salvo la mejor opinión de la doctora, hacia una historia sociodemográfica, pero también de política pública, aunque hay que leerlo para mejor opinión. Como libro, está compuesto por 6 capítulos o grandes apartados, más la obligada introducción, símil de su protocolo de investigación, creo, si hice una lectura adecuada, o al menos del equivalente al protocolo, el problema de investigación, la metodología de investigación, particularmente donde empieza a aproximarse a sus fuentes, donde nos dice tal cosa la encontré en tal lugar, tal cosa la encontré en el lugar, y pues se trata de aquello, dominando por supuesto las fuentes de archivo, las conclusiones generales también obligadas, y por supuesto, además de lo que ya mencionamos, como toda buena investigación académica, crítica, profesional, sus referencias bibliográficas. Eso es indiscutible, da fe también del amplio, del adecuado estado de la cuestión. Pero bueno, en el capítulo 1 habla de inmediato del mercado laboral racializado, no tanto desde una óptica histórica, aunque sí, pero más bien representa, estimo, su marco teórico o el similar al marco teórico, en el cual da un recorrido puntual sobre el porqué del desarrollo del racismo en los Estados Unidos y por ende cómo construyeron a lo largo de su historia una sociedad racializada, y en ella las formas en que el trabajador mexicano enfrentó su inserción en un ambiente además de sometimiento y por supuesto precarización. Como dice más adelante, un marco donde se legalizó la explotación, donde a pesar de las inquietudes por atender o al menos prevenir la discriminación y sus consecuencias, las referencias racistas fueron cotidianas. Expresiones como secar a los mojados dan cuenta de esto que quiero decir, sin decir mucho, para que mejor lean el libro y no se queden únicamente con esta mesa, con esta presentación. En el segundo apartado, tuve en lo personal la impresión del contexto preparatorio, de los verdaderos antecedentes del tema que en sí lo ocupa. Quizá por ello, pensando cronológicamente, debió ser el primero, o parte de una gran introducción, pero bueno, yo no fui su director de tesis, ¿no? Eso ya es otro cuento, luego les platico, así es esto. Pero habla del trabajo agrícola en el país del norte durante la… me equivoqué, perdón. No, sí, estoy bien, discúlpenme. Habla del trabajo agrícola en el país del norte durante la Gran Depresión, ¿no? Pensando en lo que quizá debió haber sido el primer apartado, pero bueno, digo. Las políticas públicas, habla de las políticas públicas del New Deal y cómo éstas redefinieron para todos las dinámicas económicas y de trabajo, y por lo que leo, quizá por vez primera en un texto, no lo sé, pero cosa que sí celebro, pues un trabajo como el de Enrique es lo que debe hacer, proponer nuevas ópticas, también migratorias. Normalmente el tema del New Deal, y bueno, inevitablemente evoqué las clases de historia de Estados Unidos, ¿no? Y esas discusiones muy muy interesantes que se tenían ahí con el maestro. Normalmente la hemos revisado y abordado
y por esto mi comentario. Enrique y yo somos producto de la licenciatura que ya comentamos, de la misma generación, aunque yo por ahí me perdí un par de semestres, es otra historia, ¿no? Pero abordamos el tema de la política del New Deal como una interna, puntualmente, diseñada para paliar la gran crisis económica laboral de 1929-1938, pero estamos viendo en el texto de Enrique que tiene consecuencias muy amplias, muy interesantes, inmediatas, pero también de mediano plazo para ellos, largo plazo para nosotros en la política externa y de relaciones internacionales. A pesar de la certeza que fue diseñada, sí, para atender o resolver esos temas fundamentales de su época, pienso, y me atrevo a decir mucho, que no es común entre nosotros asociarla a la migración, a pesar de algunos pasajes justamente fronterizos. Por ejemplo, las repatriaciones, como la sucedida a través de Tijuana, cuyo resultado fue la polarización de la comunidad por la presencia de esos de afuera, que de pronto estos argumentos también están presentes en el texto de Enrique. El rechazo de los repatriados, y esto a manera de paréntesis, los obligó a buscar cobijo entre ruinas y escombros de caballerizas del antiguo hipódromo para subirse a las faldas y laderas de un cerro que dio luz a la Colonia Libertad, cuya mística de barrio descansa sobre esto. El fenómeno, estimo, leyendo a Enrique, puede ser ligado al clima de racialización en ciernes o catalizado desde la Gran Depresión. Siempre que hay problemas domésticos, también comenta Enrique, ¿no? Y lo dice por lo que él encuentra en ambos lados de la frontera, se culpa a los de fuera. Por ende, podemos aterrizar esto a nivel sociocultural, micro, comunitario. El autor abre la puerta para entender incluso historias de vida, y con esto voy a adelantar mucho y lo comentamos ahorita fuera de la presentación. Adelantaré mucho, pero diré poco. El texto del doctor García Cerci, por ejemplo, en lo personal me permite atar cabos y entender ciertos pasajes de mi historia familiar y personal. Mi abuelo fue bracero y justamente vivió estos climas de los que Enrique habla. Yo no conocía a mi abuelo, pero mi abuela nos platicaba, ¿no? Vivió estos climas y políticas de trabajo, migración y racialización, pero bueno, pues es otra historia, eso lo podemos dejar para después. Digo lo último para describir el capítulo 3, donde se habla del programa bracero durante la Segunda Guerra Mundial, de 1942 a 1946, por el manejo de Enrique en este punto, no por la guerra en sí. Desde las relaciones binacionales quebrantadas un día sí y recuperadas al otro, a conveniencia del mercado y la demanda por la guerra, la discriminación hacia los mexicanos y mexicoamericanos en lo racial y laboral, aunque quizá este tema, si bien presente también en este contexto, la discriminación hacia ellos, hacia esas comunidades, es de más largo aliento, también lo comenta Enrique, que empezaron a migrar, llamados por las ofertas de trabajo, porque se demuestra, a pesar de todo, como hasta el día de hoy, no nos quieren ver en la calle, pero nos quieren levantando sus cosechas y manufacturando sus productos. En el capítulo 4 aborda los reajustes al todo del tema después de la guerra, la industrialización en nuestro propio país, la nueva realidad del mexicano migrante producto de la posibilidad del cierre del programa bracero, la situación y replanteamientos del programa en sí, por supuesto, ilegalidades, incumplimientos, listas negras, el incidente del Paso. Para mayor información, de Enrique García Cerci, o preguntarle justo cuando termine mi turno de hablar, o de la doctora Veloz, pero aquí una vez más mi subjetividad. Mi abuela, al hablar del abuelo, platicó sobre esto, de cómo los migras dejaban pasar sin decir nada a los mojados, y los nuevos acuerdos a propósito del fin de la guerra y el aparente fin de la demanda de mano de obra que, a la fecha, sigue vigente. En el quinto apartado se concentra lo que llama el periodo reformador. Aborda de manera magistral el abandono institucional, no al programa, sino al trabajador, aunque bueno, también cómo se empieza a diluir el Estado mexicano, ¿no? Disminuye su capacidad de negociación frente a Estados Unidos, la precarización aún más grave de sus condiciones laborales. Leyendo a Enrique podemos saber cómo desde el inicio del programa, incentivó el flujo de mano de obra barata y por ello condiciones legalizadas de explotación en aras de un gran e histórico convenio entre dos países que hacía 100 años apenas estuvieron en guerra para el periodo que Enrique estudia, pero nos abría las puertas con ello, como si nos estuviera haciendo un favor, ¿no? Así se maneja, bueno, así lo leí en tus documentos, en tus explicaciones. El contexto del programa y los trabajadores ahora durante la guerra de Corea, expresiones sindicalistas y el nacimiento de un movimiento de derechos civiles, migrantes y mexicoamericanos intensos, místicos, atendidos por la tradición popular del corrido, los Tigres del Norte, Dixit, a través de la figura de César Chávez. Una vez más, Enrique
una convergencia con mis memorias. Mi abuela platicaba que su esposo, mi abuelo Wenceslao Cortés, abro cita, provocando a mi abuela, fue gente de César Chávez, nos decía mi abuela, y por eso la policía lo mató. Pero bueno, finalmente fue inevitable, disculpen mi subjetividad, pero sí fue inevitable pensar en esas cosas. Me permitió pues tu libro hilar incluso una historia de vida, ¿no? Pero bueno, finalmente en el 6º capítulo de lo inevitable, la decadencia de algo que en papel siempre se leyó bien, pero su aterrizaje a la realidad sociocultural provocó todo lo que hasta aquí podemos leer en el texto del autor, pero que él se los platique, por favor, hoy, o revisen el texto. Es necesario para comprender esa política que sí marcó profundamente nuestra historia fronteriza, nuestra memoria, manifestaciones de patrimonio. Esa multiculturalidad que se presume en esta frontera, pues en buena medida también se explica en esto, ¿no? Con este fenómeno, con este programa. Incluso la fundación de instituciones dedicadas a los fenómenos socioculturales desprendido de ellas, migraciones, comunidades de pueblos originarios migrantes, segundas generaciones, jornaleros, jóvenes indígenas en contextos urbanos, identidades fronterizas o expresiones de identidad transfronterizas, narrativas, estéticas, todo lo que hasta hoy estimo, sin riesgo de sentir o de pensar que estamos exagerando, permite hablar de estudios de migración, espacio y frontera. Y pues hasta aquí mi comentario. Gracias por la lectura, Enrique, y sobre todo por la invitación a compartir esta tarde contigo y con ustedes. Muchas gracias. Bueno, ahora sigo yo. Pues primero, gracias por la invitación, Enrique, a leer tu libro. Concuerdo mucho con las cosas que dijo Josué, fue un libro que disfruté leerlo. Yo sí apelaría a la subjetividad, en ese sentido apelo a esa subjetividad porque creo que tu libro es muy rico en tanto encarna cierta memoria y ciertas cotidianidades que nos hablan no solamente de nuestro presente, sino de un pasado donde están nuestros abuelos, abuelas, donde están nuestros tíos y tías, donde están nuestros padres, ¿no? Es decir, una historia de México que también tenemos que verla desde la historia de Estados Unidos. Sobre todo de un México rural, campesino, que se entiende también desde Estados Unidos. Y en ese sentido es que el texto no solamente son datos, y sí, también concuerdo en que a veces muchos cuadros, ¿sabes? Muchos cuadros y muchos datos, pero no por ello, lo digo en el sentido de que uno está acostumbrada a leer algo cualitativo y que sí a veces eran muchos cuadros y a veces no sabía cómo leerlos muy bien. Pero, es una riqueza de tu texto, entonces ahí también me parece que ir entendiendo el racismo desde Estados Unidos para entender una población mexicana o mexicoamericana es algo muy rico en el texto, ¿no? Entonces, y otra cosa que también me parece muy interesante es cómo entender desde tu libro a un sujeto político fronterizo. Yo sé que tú no lo dices nunca, pero era lo que a mí constantemente me saltaba en la mente, ¿no? O sea, estamos hablando de un sujeto político que tú lo planteas como alguien invisible, pero yo pensaría que no está tan invisible porque se está conformando como sujeto, y la misma presencia histórica que tú lo palpas, obviamente, en esa historia procesual, pues lo hace estar existente, ¿no? Entonces, esa parte también me gustó mucho, y son de las cosas que más celebro de tu texto, ¿no? Entonces, bueno, para no estar perdiéndome tanto, Enrique nos habla sobre esa conformación de dos naciones bajo esta lógica racial. En una primera parte nos plantea qué se entiende como raza, racialización, racismo, en qué medida marca las otredades desde un sentido valorativo que divide a diversos grupos y los posiciona de manera desigual en un contexto específico, en una territorialidad específica, pero también en una política que constantemente se ve redefinida a partir de ese contexto que tú estás planteando. Me parece que hablar de las crisis como un sentido metodológicamente, lo digo, como coyunturas que metodológicamente a ti te hacen leer precisamente los cambios, me parece también que es una manera interesante de no plantear esa historia tan lineal y de reflejar esos hechos, entre comillas, históricos, como una manera de estar constantemente en tensión y constantemente interrogándolos, ¿no?
Bueno, entonces mientras voy leyendo el libro me pregunto, ¿cómo entender el racismo en esa historia no lineal hacia los mexicanos migrantes o los mexicoamericanos que se insertan como trabajadores agrícolas en una nación que se ha construido bajo la idea de raza? ¿No? O sea, yo también me preguntaba, bueno, ¿qué pasa con esta historia de Estados Unidos que se conforma como una nación democrática, que en un primer momento es un ideal de la democracia, y frente a esa historia democrática la paradoja es pues el racismo que está ahí en las venas precisamente de esa historia, ¿no? Y además en una relación binacional que tú muy bien estás planteando, ¿no? Entonces, para mí, y desde mi mirada también yo lo digo, así como diría Josué, bueno, el sesgo es que mi interpretación es desde lo que yo podría ver, y una es la historia, para mí fue la historia laboral que tu trabajo está planteando, ¿no? Es una historia de migración, sí, pero es una historia de migración que no puede ser entendida sin una historia del trabajo. Yo me hubiera gustado mucho leer a Thompson o ver referencias sobre Thompson, por ejemplo, sobre la historia social y el concepto de clase, no para repetir lo que estos autores están diciendo, sino para contrastar la figura del sujeto obrero que en principios del siglo XX se estaba conformando, y tú nos estás hablando de otro sujeto, no obrero, pero sí trabajador, que conforma clase en un contexto como este. Entonces, extrañé un poco leer esa historia social, pero más bien una de las preguntas que yo te plantearía, pues, y que va en relación a lo de tu libro, es ¿cómo podrías tú ubicar el tema del racismo en esta historia social y en esta historia laboral que tú nos planteas a lo largo de tu texto, ¿no? Bueno, siguiendo con esto, esta parte de la racialización de la clase trabajadora y de una clase trabajadora además rural y campesina sería uno de los aportes que a mi parecer es lo que más se ve en el libro, ¿no? Ya que comúnmente se plantea el racismo de aquel país asociado a la esclavitud de las personas mal llamadas negras, ¿no? Como en el caso de los afrodescendientes o de las comunidades chinas, ¿no? Que en su momento se llamaron amarillas, y que se ha documentado, pero creo que a veces no se ha complejizado, ¿no? Y tu libro creo que también nos deja salir del sentido común, ¿no? O sea, hay mucho sentido común en relación al racismo que se vive en Estados Unidos o que se ha vivido, y tú lo complejizas metiendo otros elementos. Por ejemplo, algo que me gustó mucho es cómo introduces el tema de la religión y el conflicto de la religión en tanto el catolicismo y el protestantismo, y cómo también redefine un sentido moral de la convivencia de la población en un territorio específico, y también una convivencia que obviamente pues es desigual, ¿no? O sea, cómo marca las otredades en un territorio muy concreto y cómo se va configurando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces esa parte también me parece que rompe un poco con el sentido común que hay, y además creo yo también lo articulas muy bien en un sentido weberiano, aunque yo sé que no lo dices, pero cómo sustenta un capitalismo muy particular en una región, ¿no? Y no lo digo en la conformación de la nación, sino en una conformación de una región que es transfronteriza o que va más allá de las fronteras que se están redefiniendo. Entonces ahí digo que también me parece que es un aporte interesante. La parte que tú dices también de esta idea de la nación blanca para los blancos, que lo pones por ahí, que lo cuestionas, ¿no? También además creo que muy enfáticamente vas delineando algo que ya había dicho hace rato, pero es cómo se va conformando ese Estado democrático que basa sus ideas de libertad o de justicia bajo una historia racial, es decir, desde una esclavitud que divide el país, pero también desde una precarización del trabajo que se entiende a partir de la racialización de los mexicoamericanos, pero también de otros sectores población o de otros migrantes, no sé, pienso en los italianos, por ejemplo, ¿no? Y que también van conformando a esa democracia y a ese país democrático. Entonces, ya esto se aúna la relación con México, que también se va conformando como nación, es decir, hablas de un periodo muy complejo porque es la conformación de dos comunidades imaginadas, como diría Anderson, pero que entran en tensión y en constante conflicto, y que las fronteras parecen ese conglomerado donde se diluyen y donde están ahí constantemente conviviendo. Y Texas es, creo también que el texto
texto de Enrique, posiciona muy bien el caso de Texas como un lugar coyuntural para entender el racismo, tanto en Estados Unidos como en México. Pero pienso yo que no solo el racismo, sino también la ruralidad, esta bifurcación de la ruralidad y urbanidad en estos dos países, pero me voy a enfocar en Estados Unidos, y la antesala de los conflictos entre los republicanos y los demócratas, que también constantemente lo vas planteando, más allá de plantearnos los programas y la política pública, también nos planteas en un sentido como más complejo esos referentes sociales que están atrás de las políticas internacionales, ¿no? Y que eso también me parece muy rico. Entonces, bueno, Enrique pues nos cuenta esta historia racial, que también es contar, como decía, la historia laboral y cómo delinea y conforma las cotidianidades, como decía Josué, de una región fronteriza atravesada por un nacionalismo sustentado por la raza, pero también por religiones y por concepciones morales distintas que van configurando la otredad territorializada, pero yo también pondría su otro lado, que sería esas otredades y esa racialización, cómo también construyen el sujeto fronterizo, ¿no? Y ahí dialogando un poco con los chicanos y las chicanas, cómo la frontera nos constituye como un sujeto en sí mismo. Entonces ahí también creo que sería algo para seguir dialogando. Bueno, no me quiero tardar tanto. Voy bien de tiempo, ¿verdad? Sí. Partiendo de la conformación de la nación y su regionalización, Enrique nos introduce al contexto de principios del siglo XX y cómo surge y se acrecienta el trabajo agrícola en Estados Unidos, qué lo posibilita, cuáles son sus altibajos económicos y políticos y cómo se va conformando una clase trabajadora en este sector. Por ello, explicar las crisis como una manera coyuntural de entender los cambios, las rupturas, me parece en un sentido metodológico, como ya lo había dicho, muy acertado para entender los procesos históricos. Por otro lado, también el libro va conformando o nos va mostrando, a esa nueva clase trabajadora empobrecida, que además ahora caracteriza a la clase trabajadora, ¿no? En algún momento, pues ya no es, o sea, comúnmente el sujeto clase trabajadora reconocido pues era el obrero de fábrica, ¿no? Que tenía su rol de proveedor, ¿no? Pero tú ya nos estás hablando en un sentido con un antecedente importante de una nueva clase trabajadora, que además ahora es lo que predomina para entenderla, ¿no? Entonces eso también me parece muy interesante y además también vas construyendo, la vas explicando desde la conformación del estado de benefactor, ¿no? Cómo es una clase que en un contexto fordista se va constituyendo y que no lo podemos entender en este caso o en esta región, digamos, desde el concepto de raza. Entonces también creo que tu libro es una aporte importante a una economía política de la región, ¿no? O sea, cómo entender una economía política de la región desde los referentes morales que se entienden desde el concepto de raza y desde el concepto de frontera, que me parece también sustancial. Bueno, luego ya nos hablas concretamente, en el capítulo 3 es cuando empiezas a hablar enfáticamente del programa Bracero, ¿no? Ahí va situando las relaciones binacionales, ¿no? Ese capítulo se centra en las relaciones laborales que se perfilan desde estos programas, el papel que juega el gobierno mexicano, el cual parte de postulados progresistas, ¿no? Que ahí también es interesante cuáles son los discursos progresistas de México después de la Revolución Mexicana, pero también cuáles son las contradicciones que viven estos campesinos al migrar a Estados Unidos y a enfrentarse pues a un contexto también muy particular que se estaba viviendo en el país vecino, ¿no? Y eso cómo o qué lectura le da al racismo en sí mismo. Tu libro, yo sé que tampoco hablaste de eso, pero tu libro en realidad metodológicamente es un buen ejemplo del contextualismo radical que desde los estudios culturales a veces estamos tan enfáticamente diciéndole a los alumnos, ¿no? No dejen el contexto en un primer capítulo, por favor, incorporen. Tu tesis es un muy buen ejemplo para hablar de estos contextualismos radicales que nos dejan entender estos procesos de los cuales tú poco a poco pues nos vas hablando, ¿no? Nos hablas obviamente de estas precariedades, de estas condiciones laborales, los testimonios que planteas y que sacas de distintos documentos son una fuente muy importante para leer, para repensar y para mirarnos como clase trabajadora, pero también como sujetos fronterizos. Y ahí ya también pensaría o algo que también
me estaba preguntando, pues era un poco cómo entender no solamente esta parte del empobrecimiento, sino cómo entender las acciones políticas que estos sujetos también llevaban a cabo, ¿no? Hablas de sindicatos, hablas de movimientos, sí, pero a veces creo que predomina esta visión más estructural en tu texto, y yo plantearía la necesidad también de sobresalir o de resaltar a este sujeto fronterizo desde esa acción que ahí está, ¿no? que ahí está presente en tus textos, pero mi pregunta sería cómo hacerla más visible. Y bueno, me voy a quedar más bien con las últimas preguntas para dejarte hablar y poder dialogar, ¿no? En realidad el libro invita a reflexionar nuestro presente de cara al pasado y constituye un buen ejercicio de memoria y de reivindicaciones políticas desde la figura de un sujeto fronterizo, y eso sería para mí algo que tu texto aporta bastante. Mis preguntas serían, bueno, ¿qué papel juega aquí el orden colonial para comprender el racismo de los migrantes en Estados Unidos? Porque creo que es importante leer lo colonial cuando hablamos del sur global y cuando hablamos de Estados Unidos, pero en esa fisura que es la frontera, ¿cómo leemos el orden colonial? Sobre todo con los discursos ahora que reivindican las posiciones de coloniales, ¿no? Y que creo que es una cosa que como sujetos fronterizos nos hace falta dialogar y repensarnos desde ahí. Y ahí te preguntaría eso, sobre todo porque citas a Fanon en algún lugar, pero queda como una cita por ahí y ya nunca lo vuelves a mencionar. Y yo decía, bueno, ¿qué pasó con la cita de Fanon y lo que implica querer dialogar con Fanon en un texto como este, ¿no? ¿Cómo ubicar también una colonialidad interna en esa conformación de las naciones y en qué medida se sustenta y sigue sustentando en una racialización de la clase trabajadora en una región fronteriza? O sea, una colonialidad interna, pero en la región que va más allá de las fronteras nacionales. Planteas a la raza como un elemento central para entender la economía política de Estados Unidos en un periodo determinado, pero ¿qué otras clasificaciones entraron en juego en tu trabajo? ¿Dónde quedan las mujeres o los niños y las niñas que también estaban ahí? O las propias organizaciones familiares, ¿no? La familia, pues, que también en su sentido moral delinea la raza y delinea los referentes de clase que también están en juego. Es una cotidianidad que involucra a distintos sujetos, pero donde solamente aparece uno. De hecho, sí tengo que decir que en algún momento pusiste mujeres escasas, ¿no? Y que yo dije, ay, ¿qué onda con eso de mujeres escasas? ¿No? Y que sí pienso que cómo mirar tu texto ahora con otra mirada y pensando también cómo narras a las otras o los otros que están ahí, ¿no? Y bueno, desde los feminismos, para terminar, hablamos de las coaliciones como una manera de consolidarnos políticamente para hacer frente a estos sistemas de poder que configuran nuestro mundo y nuestro ser en el mundo. Y ahí yo te preguntaría desde la academia, y retomando mucho algo que siempre Angélica me dice, que qué bueno que está aquí, desde la academia, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos aliar? ¿Cómo podemos hacer frente a estos racismos que nos encarnan, que nos atraviesan y que nos constituyen como sujetos fronterizos en esta región? ¿Cómo hacerle y cómo aliarnos para ella y qué decimos desde la academia, ¿no? Pero muchas felicidades por tu texto y yo pues invito a las y los invitados y a más gente que lo lea. Gracias, Enrique. Bueno, ¿se escucha? Ah, sí, está prendido. Ok. Muchas gracias, Arely, muchas gracias, Josué, por las palabras de aliento hacia mi texto. Yo, más que hablar sobre la estructura del texto, sobre el contenido del texto, pues sí me gustaría invitarlos a que lo lean. No les voy a hablar tanto de esto, les voy a hablar más bien de mi experiencia en la construcción del texto. Por supuesto, contestaré algunas preguntas, voy a contestar las preguntas de aquí de la comentarista, por supuesto, pero léanlo, está en internet, no hay libros físicos, no existe una edición física como tal, está editado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Se meten a la página de eLibros UACJ, buscan entre la racialización y el olvido y ahí lo van a encontrar. Está fácil de encontrar, ponen entre la racialización y el olvido y lo primero que les va a salir es mi texto. Como tal no existe un libro, no existe una edición física, ¿no?
Me hubiera gustado mucho venderles libros físicos y firmárselos, pero no existen hasta el momento. Y bueno, más que nada les voy a hablar sobre mi experiencia en la construcción del libro. Como ya se mencionó anteriormente, esta es mi tesis doctoral, mi tesis de doctorado. Por supuesto, posteriormente se trabajó en el formato, se hizo formato libro, se le agregaron algunas cosas, se le quitaron otras. Entonces pueden encontrar la tesis del doctorado, también está en línea en la página de la Autónoma de Ciudad Juárez, igual. Pero yo les recomendaría que chequen más el libro porque es una versión, digamos, ampliada y corregida. Y aunque no lo crean, le quité muchos datos estadísticos a la edición del libro. tenía más la tesis. Revisé también la tesis y bueno. Sí, mejor lean el libro. Bueno, no puedo negar mi formación de demógrafo, ¿no? Está ahí. Y aparte están muy bien explicados las tablas, no hay ningún problema. Pueden leer el texto y toda tabla tiene su explicación, y tiene su desarrollo. Pueden saltarse la tabla y leer la explicación, sin ningún problema. Ok, bueno. En realidad este texto originalmente se iba a llamar Entre la invisibilización y el olvido. Hablando de estos sujetos invisibilizados, que son los trabajadores agrícolas mexicoamericanos, que no todos entran dentro del programa Bracero, pero sí son trabajadores agrícolas. ¿Y por qué digo que no todos entran dentro del programa Bracero? Porque, sobre todo a mitad del programa y en su mayoría, a mitad del programa y en su mayoría ya no eran trabajadores que entraban dentro de este convenio agrícola, sino que eran trabajadores indocumentados. Es decir, que entraron por la libre a los Estados Unidos bajo estos mecanismos de pues dejar esta tipo política, el gato y el ratón, de que te dejo pasar, no te dejo pasar, porque necesito mano de obra, entonces no veo y te dejo pasar, y cuando ya se ocupa que se salgas, voy y hago operativos para que te corran. Fue una política no oficial de los Estados Unidos durante todo el programa Bracero, que duró hasta los 80s y todavía sigue existiendo. Es esta política del gato y el ratón, como dirían algunos autores. Y bueno, ¿por qué elegí este tema? Elegí este tema porque, bueno, vivo en frontera, tengo muchísimos años trabajando esos temas de frontera. Igual tengo familiares que trabajaron dentro del programa Bracero, que estuvieron estas migraciones de retorno, y el ir y venir, ¿no? El ir y venir de los braceros, el ir y venir de los mojados, como les llamaban posteriormente. Y me empecé a hacer muchas preguntas. Y incluso desde niño, ¿no? Desde niño me empezaba a hacer preguntas de por qué pasan esas dinámicas, ¿no? Yo tengo familia del lado mexicano de la frontera, pero también del lado estadounidense de la frontera. He convivido toda mi vida con esta ir y venir de cruzar la frontera, de ponte derechito porque vamos a pasar la línea, entonces el migra tiene que pensar que eres un niño bien portado cuando era niño. Y desde ahí surgió la idea de trabajar esos temas, ¿no? Posteriormente mis inquietudes fueron llevándome más hacia lo histórico, estudié la licenciatura en Historia, en el cual fuimos compañeros aquí con el doctor Beltrán. Y fueron interesándome estos temas. Poco a poco posteriormente hice en mis estudios de maestría, hice una tesis sobre crecimiento demográfico de Tijuana, que por cierto uno de mis lectores externos está aquí. Y me enteré. Ahora entiendo las tablas. ¿Cómo? Ahora entiendo lo de las tablas. No te pongas nervioso, ya pasó. Ok. Y revisando el crecimiento demográfico de Tijuana, mucho tuvo que ver con el programa Bracero. Entonces dije, bueno, para mi tesis de doctorado voy a hacer algo sobre el programa Bracero. Y poco a poco fui escribiendo hasta que llegué al punto de, ok, quiero hacer algo sobre el programa Bracero, pero que no involucra solamente Estados Unidos, sino que involucre Estados Unidos y México. Y revisando los textos del archivo
histórico de relaciones exteriores, y lo revisé para mi tesis de maestría, me encontré una beta muy, muy grande, que era el sistema de protección consular del gobierno mexicano hacia trabajadores agrícolas en Estados Unidos durante el programa Bracero. En su momento dije, pues voy a hacer algo por ahí. No lo revisé en su momento porque pues estaba trabajando otras cosas, pero bueno, de ahí retomó la idea de hacer este trabajo de construcción de sistema consular. Una de las cosas más importantes de este trabajo es precisamente el sistema consular, cómo se fue generando este sistema consular y esta protección consular a braceros. Y está realmente una protección bastante pelada, bastante, digamos, ¿cuál sería la palabra correcta para no hablar mal del gobierno mexicano? No muy eficiente. Y no era la eficiencia no era por la falta de voluntad del gobierno mexicano, sino en buena medida era por las presiones estadounidenses que hacían hasta lo imposible para que esa eficiencia de protección consular a los trabajadores mexicanos fuera lo menos eficiente posible. Entonces, por lo menos en los primeros años del programa Bracero, yo noto que sí existe una voluntad política por parte del gobierno mexicano para la protección consular de sus trabajadores. Pero poco a poco, a raíz de esas presiones de los Estados Unidos y de la política real global, en el cual México ya no era tan útil para los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y cómo empezaron a ver los dueños de granjas en los Estados Unidos, que existía una voluntad imperiosa y un ímpetu importante por parte de los trabajadores mexicanos que querían cruzar la frontera para trabajar a los Estados Unidos porque no tenían tampoco oportunidades en México. Fueron haciendo que este sistema consular poco a poco se fuera pues precarizando hasta el punto de que ya era un chiste al final. Menciono en el libro cómo a poco empiezan estos mecanismos de defensa consular y al final ya era pura simulación, tanto que ya ni siquiera los mismos cónsules mexicanos les daban ningún tipo de empeño, ningún tipo de sí, hay que hacer eso porque pues hay que llenar reportes, ¿no? Y de hecho se ve mucho en el texto cómo es que me encuentro con esos reportes con estos reportes de trabajadores en los ranchos agrícolas, y poco a poco estos registros estadísticos se van mermando. ¿Por qué? No fue porque no existían, o se fueron perdiendo, o porque no los hacían. Incluso hay trabajos etnográficos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores muy interesantes que retomo en el trabajo, donde ellos van describiendo cómo viven los trabajadores, pero poco a poco se van desapareciendo y poco a poco empieza a aparecer otro actor político, que son los trabajadores mexicoamericanos. Ya no tanto los trabajadores mexicanos de primera generación o que llegaron de primera ocasión, que se sentían mexicanos y se asumían como mexicanos, sino estos grupos mexicoamericanos, chicanos, que empezaron a aparecer más ahí. Y empiezan a ver figuras como César Chávez y otros líderes trabajadores agrícolas que pues no eran muy partidarios ni muy favorables al programa Bracero. ¿Por qué? Porque esto implicaba una competencia con el cual ellos calificaban como desleal. Entonces empieza a complejizar las cosas, ¿no? Entonces ya empieza a tener el programa Bracero poco apoyo por el Estado mexicano, una gran cantidad de trabajadores indocumentados cada vez mayor, cada vez menos eran los trabajadores que ingresaban a los Estados Unidos en el programa Bracero, porque cada vez se ponían más trabas para que estas personas ingresaran al programa. Cada vez, por ejemplo, los centros de contratación se iban cada vez más al norte. Y
el gobierno mexicano lo que quería es que en un principio querían que fueran trabajadores del sur de México, pero poco a poco por presiones del gobierno de los Estados Unidos, por la política real, porque efectivamente el gobierno de los Estados Unidos tiene un poder político y económico mucho más fuerte que el mexicano, fueron cediendo. Y también la realidad de que, pues bueno, es que si no entran los trabajadores por el programa, pues van a entrar de manera documentada, porque van a entrar. Y estas voluntades políticas empiezan a haber también momentos de cierre y abro fronteras como presión política para las negociaciones, que tampoco se comentaron, no mencionaron en los comentarios, pero sí existen este cierre y abre fronteras como una presión política para negociaciones. Termina siendo pues pura simulación el programa Bracero al final, que termina rompiendo de manera unilateral por los Estados Unidos, porque tampoco había apoyo en ningún sector de los Estados Unidos. Los sectores más antimigrantes obviamente no querían el programa, pero también los sectores, las comunidades mexicoamericanas, las comunidades chicanas tampoco querían el programa. Entonces, no había un apoyo realmente dentro de los Estados Unidos. El único que presionaba para que este programa siguiera existiendo era el gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque implicaba un desfogue de mano de obra que México no tenía la capacidad de absorber. Y bueno, con respecto a las preguntas que me hizo la doctora Veloz, efectivamente no menciono mucho mujeres, sí menciono en el capítulo mujeres al principio y al final. Es muy importante la participación de mujeres, de hecho la mayoría de los movimientos de trabajadores y de huelgas en los Estados Unidos durante el periodo de los 20s y 30s eran en su mayoría mujeres, y efectivamente. Recuerdo que planteó ahí un caso de unas huelgas sobre trabajadoras, principalmente trabajadoras que descargaban Huespecana, que está en el capítulo 2 por si quieren revisarlo, y cómo es que, recuerdo el nombre perfectamente de Emma Tanayuca, que fue una de las grandes líderes, y bueno, terminó en prisión, terminó mal, ¿no? Que le llegó todo el poder del Estado a los Estados Unidos. Y al final, efectivamente, con los líderes chicanos, con los líderes mexicoamericanos, existe una gran presencia de mujeres. No menciono principalmente dentro del programa Bracero a casi mujeres, porque el programa era un programa pensado en mano de obra masculina en primer lugar. Sí había mujeres que ingresaban a los Estados Unidos para trabajar en la pizca de diferentes tipos de productos, pero primero no entraron por el programa Bracero y no se promocionaba como tal para que las mujeres fueran a trabajar ahí. Las mujeres efectivamente sí existen mujeres migrantes, pero en ese momento en su mayoría no trabajaban en el campo. Por eso no menciono a mujeres dentro del programa Bracero, porque pues, era el programa masculino completamente. Pero una vez que se está quitando, que se quita este programa, empieza a haber una mayor visibilización de las mujeres. Porque este programa está pensado, de nuevo, repito, para varones. Y se promocionaba desde la estética, desde la óptica del Estado, como el trabajo agrícola es un trabajo masculino, no puede haber mujeres aquí, ni siquiera contemplaban la posibilidad de que hubiera mujeres, por la óptica del Estado y por las restricciones del Estado. Cuando se quitan estas restricciones, efectivamente empiezan a aparecer mujeres, que no quiere decir que no estuvieran ahí, simplemente estaban visibilizadas. Y de hecho, lo que les comentaba al principio, que el libro se iba a llamar Entre la invisibilización y el olvido, era por eso, porque los trabajadores eran completamente invisibilizados. Pero al mismo tiempo que fui leyendo más aspectos teóricos, recaí que el centro del trabajo era no la invisibilización, sino por qué eran invisibilizados. Y eran invisibilizados por una cuestión de raza. Y a partir de que fui leyendo más teoría sobre construcción racial en los Estados Unidos, cómo se va construyendo en la frontera,
la palabra invisibilización se cambió a racialización. No sé si tengan alguna otra pregunta o contesté todo lo que... No. Fíjate que lo último que comentabas, y a propósito, por supuesto, una de las preguntas de la doctora Veloz, quizás sí sea muy interesante en algún momento alcancé a formular aquí un garabato, ¿no? Pero en este caso, ¿dónde ver o desde dónde, ¿no? O dónde encontrar la contraparte del jornalero, es decir, la mujer. Bueno, quizá habría que voltear a ver las localidades que en ese momento fueron expulsoras de estos migrantes, porque efectivamente, en su gran mayoría, pues eran hombres, ¿no? O sea, ese hombre que en casa no tenía trabajo y por resolver su papel de proveedor tuvo que venirse a la frontera, cruzar los Estados Unidos, todo lo que narras en tu texto. Pero, por ejemplo, y una vez más, mi subjetividad aquí en esta mesa, ¿no? Por ejemplo, o sea, mi abuela, ¿no? Así como la abuela de un montón de los que posiblemente incluso estamos aquí presentes ahorita, ¿no? O sea, ¿qué papel tuvo que tomar o qué tuvo que hacer, qué estrategias tuvo que construir ante la ausencia, ¿no? de ese proveedor tradicional? Porque también, por ejemplo, en el caso del agro mexicano, hoy en día, o sea, es evidente la presencia de una mujer, que si ese fenómeno empezó, ¿no? En este momento, porque si se va el campesino mexicano, si se va el que pisca el algodón, principalmente, ¿quién toma ese lugar en México? Porque la actividad acá tampoco cesó. Claro. Entonces, está muy interesante. De hecho, justamente hay un texto de una autora chicana que se llama Elizabeth Rosas, de la Universidad de Nuevo México, que habla específicamente sobre eso. Y es su tesis de doctorado. No recuerdo el nombre exactamente del texto, pero la autora es Elizabeth Rosas, de la Universidad de Nuevo México. Gracias, perdón. Que bueno, ella hizo su tesis sobre eso. Está muy interesante el texto, por cierto. En este momento abrimos un espacio para preguntas y comentarios por parte del público hacia el autor del libro que hoy se presenta o con los comentaristas. Clementín. Gracias. Bueno, pues muchas felicidades, Enrique. Yo quisiera preguntarte cómo fue tu experiencia en el archivo. Físicamente, ¿dónde está? ¿Cuál fue tu experiencia al tratar de consultar esos archivos? Y comentar que el Boulevard César Chávez es muy importante en la ciudad de El Paso, Texas, ¿no? Sí. Nada más. En todas las ciudades fronterizas hay César Chávez. Y nada, si nos puedes platicar esa experiencia. Sí, la señorita habló de que desde la academia, ¿qué se podía hacer? Y me parece que esta investigación, junto con otras que van en el mismo sentido, debería avanzar hacia asociaciones binacionales y que además este tipo de pláticas deberían de darse en Estados Unidos, junto con otras investigaciones que permitan cierto nivel de conciencia y por lo tanto también de resistencia. Si gusta contestar estas preguntas y esperamos a que el público... Bueno, en cuanto a mi experiencia con el archivo, fueron principalmente 2 archivos donde saqué la información, que fue el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los informes políticos de la Embajada de México en Washington, al cual se les enviaban los reportes consulares, ¿no? Estuve revisando los reportes consulares que están en el archivo de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México, y posteriormente estuve en Austin. Estuve también un tiempo en Austin revisando tanto la colección Nately Benson, de la Nately Benson de Estudios Chicanos, como el archivo del estado de Texas.
En ningún momento tuve batallé para ningún momento para conseguir los documentos. Están claramente, el Archivo de Relaciones Exteriores está muy bien clasificado. Y en Texas, tanto en Nately Benson como en el Archivo del Estado de Texas, realmente no batallé para encontrar la información. Hay un mundo de información y el problema es efectivamente revisar toda la información que hay, y qué se va a servir y qué no te va a servir. De hecho, tengo un montón de información que saqué de ahí que no he publicado y posiblemente salgan en otros artículos. Pero sí, realmente en cuanto al archivo, no batallé para nada. Bueno, la transportación, de irme a la Ciudad de México, irme a Austin, pero fuera de ahí realmente no batallé nada. Es el mundo de información. Entonces, más bien es de todo lo que tienes, qué te sirve, qué no te sirve. Y en cuanto a socializar sí se ha socializado el tema. Yo presenté avances de la investigación cuando estaba haciéndose, como estaba haciendo la investigación postdoctoral en el Congreso Nacional de Estudios Chicanos en Denver. Fui muy bien recibido por los compañeros chicanos de allá. Y sí se trabajan los temas. El gran problema es que se queda efectivamente solo en la academia. Y sí hay algunas personas de la academia que están vinculadas con aspectos, efectivamente comunitarios o con movimientos sociales, pero solamente se queda, el gran problema es que solamente se queda en esos círculos pequeños, ¿no? Pero sí, por supuesto, se ha hablado del tema de los Estados Unidos, ¿no? Incluso me tocó presentar a los avances de la investigación en Denver y en San Diego también. Gracias, felicidades, Enrique. En algún momento ya habíamos platicado, y creo que también con Arely ya lo platicé en algún momento, que yo también vengo de una familia de braceros. Mi abuelo fue bracero, y pues ahorita también les comentaba a Diubel y a Jessica, pues que durante mi infancia y mi adolescencia y hasta que mi abuelo falleció, fui como testigo de toda la lucha de los braceros para recuperar su dinero, ¿no? En Guanajuato, en Michoacán y en los estados del centro del país, de donde yo soy originario, pues ellos estuvieron luchando de manera constante y se enfrentaron pues con la resistencia, y básicamente como que el Estado estaba esperando a que se murieran, y pues se están muriendo y ya se murieron la gran mayoría. Y también, sí, se logró el objetivo, y también con un montón, además, como pues o sea, pagaron muchos abogados. Yo me acuerdo que siempre me contaba de cómo estaban pagando abogados, y que uno y otro abogado, y pues, o sea, todavía ellos se cooperaban para pagarle esos abogados, ¿no? Entonces ahí finalmente también, ahí habla de la defensa de los trabajadores, pero pues justo, o sea, no solo no hubo una defensa, sino más bien, pues hubo un no sé cuánto dinero haya sido de todos los trabajadores braceros durante el periodo que hayan estado trabajando, pero sí fue una cuestión donde pues no solo no los defendieron allá, sino que acá jamás tuvieron también esa retribución, donde había un compromiso ahí binacional, donde el Estado mexicano pues no respondió. No sé al respecto si pudieras como platicarnos si sobre eso has abordado algo o encontraste algo durante tu trabajo de campo. Sobre el proceso también de esta revictimización, de alguna manera, por decirlo así, del Estado mexicano, este reclamo histórico también del movimiento bracero dentro de México. Okay. No sé si hay otra pregunta o contesto directamente a esta. Contesta esta, por favor. Ok. Bueno, sí se menciona un poco en el texto, de donde, sobre todo el inicio dentro de las negociaciones, es cómo es que pasó primero de ser una organización del Estado de Estados Unidos y cómo posteriormente la pasó al Banco Wells Fargo. Y hay documentos del Banco Wells Fargo que dice, se lo entregué al gobierno mexicano y desapareció ahí. Yo se lo entregué al gobierno mexicano, ¿no? De hecho está mencionado en el texto, por ahí de manera tangencial, no forma parte central de la investigación.
Y pues bueno, es lamentable lo que pasó con los braceros posteriormente. Efectivamente había un fondo de ahorros para los trabajadores y desapareció. Y pues no sabemos, parece que fue en los 70s, ¿no? Todo parece indicar que fue en la época de los 70s que de repente desapareció el fondo. No, pues no sé. A mí también me encantaría saber dónde está ese dinero, pero pues no. Lo único que sé es que yo no lo tengo, te lo puedo asegurar. No sé qué más decir al respecto. ¿Alguien más desea hacer una pregunta o comentario a nuestro autor o a los comentaristas de este libro? Bueno, siendo así, agradecemos a los comentaristas, doctora Arely Veloz Contreras y al doctor Josué Beltrán Cortés, así como al autor invitado de esta tarde, el doctor Enrique García Cerci, y a todos ustedes su presencia en este evento. Con esto damos por concluida nuestra sesión de hoy y les invitamos a la presentación del libro La danza de los extintos, que presentan José Manuel Valenzuela, autor, Hugo Méndez y Cristian Fernández, sus comentaristas, el próximo martes 26 de septiembre a las 6 p.m. en este mismo recinto. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.